Descubrimos que nuestra hija fue cambiada al nacer, y cuando intentamos conocerla, nos enteramos de algo aún peor. Nuestra hija, Sophie, necesitaba un análisis de sangre de rutina antes de una cirugía menor cuando tenía 10 años. El médico nos llamó a su oficina y dijo que había un problema con los resultados. Su tipo de sangre era O negativo, pero mi esposo y yo somos ambos A positivo, lo cual, según él, era genéticamente imposible. Hicimos una prueba de ADN y Sophie no estaba biológicamente relacionada con ninguno de nosotros. El hospital admitió que debió haber un cambio y nos dio la información de contacto de la otra familia. El nombre de nuestra hija biológica era Ana. Esa noche, vi a Sophie dormir y no podía parar de llorar porque la amaba tanto como antes. Mi esposo y yo decidimos no decírselo todavía porque no queríamos asustarla. Necesitábamos encontrar a Ana. Llamé a la otra familia y una mujer contestó. Hola. Creo que ha habido un terrible error en el hospital donde nacieron nuestras hijas. Dije. Hubo un largo silencio. Necesitamos tiempo para procesar esto, dijo finalmente. Te devolveré la llamada. Pasó una semana sin llamada. Seguí imaginando a ambas niñas en nuestras vidas, visualizándolas convertirse en mejores amigas y celebrando cumpleaños juntas. No estaba tratando de reemplazar a Sophie ni de alejar a Ana de su familia. Solo quería conocer a mi hija biológica. Llamé de nuevo. Sé que esto es abrumador, pero solo queremos conocer a Ana. Podemos resolver todo lo demás juntos. Ella suspiró. Todavía estamos pensando en cómo manejar esto. Necesitamos más tiempo. Pregunté qué había que pensar, ya que Ana era mi hija. Ella dijo que era complicado. Pasaron otras 2 semanas y yo llamaba cada pocos días. Ahora no es un buen momento, seguía diciendo. Estamos lidiando con algunos asuntos familiares y Ana está pasando por mucho ahora. Pregunté si Ana estaba bien. No puedo entrar en detalles ahora, pero nos comunicaremos cuando las cosas se calmen. Sophie me preguntó una mañana por qué me veía triste y le dije que todo estaba bien. Mi esposo me arrebató el teléfono un día que estaba llorando. Escucha, tenemos todo el derecho de conocer a nuestra hija, y no vamos a esperar para siempre, dijo con firmeza. Ella se puso a la defensiva. Tienes que pensar en lo que es mejor para Ana y no solo en ustedes. Esto es complicado y lo están haciendo más difícil. Le quité el teléfono. Por favor, ya hemos perdido 10 años de su vida. Ella dijo que el momento no era el adecuado y colgó. Sophie preguntó por qué seguía llorando y la abracé fuerte y le dije que la amaba más que a nada. Pasó otro mes con correos electrónicos y mensajes de texto rogándoles que reconsideraran. Dejé un mensaje de voz diciendo que iríamos a su casa les gustara o no. Ella me respondió por mensaje de texto diciendo: Está bien, se reunirían con nosotros en un restaurante, pero necesitaban hablar con nosotros a solas primero. Le pedí a mi hermana que cuidara a Sophie. Llegamos al restaurante y la otra pareja ya estaba sentada en una mesa al fondo. Los ojos de la mujer estaban rojos e hinchados, y el hombre parecía no haber dormido en días. Nos sentamos e inmediatamente dije: ¿Dónde está Ana? ¿Cuándo podemos conocerla? La mujer miró a su esposo y él se quedó mirando la mesa. Hay algo que tenemos que decirles primero, dijo en voz baja. Mi esposo se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto secreto? El hombre respiró hondo. Estos han sido los 2 años más difíciles de nuestras vidas. Sentí que mi pecho se apretaba. ¿Qué quieres decir con 2 años? La mujer empezó a llorar más fuerte. Debimos haberlos llamado inmediatamente cuando nos enteramos del cambio, pero teníamos miedo y no sabíamos qué hacer. La voz de mi esposo se hizo más fuerte. Enterarnos del cambio. ¿Cuándo se enteraron? El hombre dijo: Hace 2 años. Cuando nuestra hija necesitó análisis de sangre, igual que la suya. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que Ana no era biológicamente nuestra. No podía creerlo. Ustedes lo han sabido durante 2 años y no nos dijeron nada. La mujer estaba sollozando. Íbamos a decírselo. Queríamos, pero luego pasó todo y simplemente no pudimos lidiar con eso. Me estaba enojando. No me importan sus excusas. ¿Dónde está Ana ahora mismo? El hombre miró a su esposa y luego a nosotros. Ella no está aquí. No pueden verla. Mi esposo se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente. Entonces llévenos con ella ahora mismo, o llamaremos a la policía. La pareja se miró y algo pasó entre ellos que me heló la sangre. No podemos hacer eso, susurró la mujer entre lágrimas. Sentí que mis propias lágrimas comenzaban. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Está bien? La voz del hombre se quebró cuando dijo: Ana murió hace 2 años. La dejamos en el coche en un día caluroso. Olvidamos que estaba allí. No podía hablar. No podía respirar. Mi esposo hizo un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. El hombre me miró directamente. Teníamos tanto miedo de decirles esto, pero luego nos dimos cuenta de que evitarlos no era la decisión correcta porque van a devolvernos a Sophie.
Tendremos una segunda oportunidad. No podía respirar, y la habitación se inclinó de lado mientras la silla de mi esposo raspaba hacia atrás. Se abalanzó sobre la mesa hacia Edward, y yo le agarré el brazo con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en su piel. Edward se echó hacia atrás y Kira se encogió tanto que casi se cae de la silla. Mi mente seguía gritando las mismas palabras una y otra vez. Nuestra hija murió hace 2 años y nunca supimos que existía. La voz de mi esposo salió ahogada y rota cuando dijo que íbamos a llamar a la policía ahora mismo. Su teléfono ya estaba en su mano y temblando. Edward levantó ambas manos como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. Dijo, por favor, escuchen solo un minuto porque sabemos que lo que hicimos fue imperdonable, pero estamos tratando de arreglarlo. Yo estaba temblando tanto que apenas podía sostener mi propio teléfono, y me oí preguntar cómo devolverles a Sofía arreglaba algo si habían matado a nuestra hija. Las palabras parecían salir de la boca de otra persona. Kira gimió que fue un accidente y que han estado viviendo en el infierno desde que Ana murió. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras. Mi esposo les dijo que estaban completamente locos y pensaban que algún tribunal les daría la custodia después de lo que le hicieron a Ana. Su voz se estaba volviendo más fuerte, y la gente en otras mesas comenzaba a mirarnos. Edward dijo que ya habían hablado con abogados que les dijeron que los padres biológicos tienen derechos, y que su error no borra el hecho de que Sophie es legalmente suya. Sentí que iba a vomitar allí mismo sobre la mesa. Me di cuenta de que realmente iban en serio con esto y que lo habían estado planeando. Me levanté tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás y golpeó el suelo. Les dije que nos íbamos ahora mismo y que si se acercaban a Sophie, obtendríamos una orden de restricción. Kira me agarró la muñeca a través de la mesa y sus dedos estaban fríos y mojados por el llanto. Me rogó que entendiera que solo querían a su hija de vuelta y que merecían una segunda oportunidad después de todo lo que habían pasado. Mi esposo me apartó de ella y nos apresuramos hacia la salida, mientras otros clientes nos miraban fijamente. Podía escuchar a Kira todavía llorando detrás de nosotros y a Edward gritando que tendríamos noticias de su abogado. Llegamos a nuestro coche en el estacionamiento, y yo estaba hiperventilando tanto que no podía ponerme el cinturón de seguridad. Mis manos no dejaban de temblar, y seguía viendo la cara de Ana, aunque nunca la conocí. Mi esposo estaba en su teléfono llamando a su hermano, que trabaja como asistente legal en un bufete de abogados en el centro. Podía oírlo tratando de explicar lo que acababa de suceder, pero su voz seguía quebrándose. Estaba preguntando cuál era nuestra posición legal y si los Lane realmente podían hacer esto. Su hermano debió estar hablando durante mucho tiempo porque mi esposo solo se quedó allí escuchando con la mandíbula cada vez más tensa. Finalmente dijo, «Está bien, y gracias», y colgó. Me dijo que su hermano decía que necesitábamos un abogado de derecho de familia inmediatamente porque las reclamaciones de padres biológicos son realmente complicadas. Llamé a mi hermana Sabine y apenas pude pronunciar 3 palabras antes de que estuviera sollozando demasiado fuerte para hablar. Ella preguntó qué pasaba y dónde estaba, y si Sophie estaba bien. Logré decirle que Sophie estaba bien, pero que necesitábamos ayuda en ese momento. Sabine dijo que vendría a nuestra casa ahora mismo, y que se quedaría todo el tiempo que la necesitáramos. Dijo que Sophie no podía vernos así, y que teníamos que averiguar qué hacer a continuación. Mi esposo estaba mirando fijamente a través del parabrisas, con la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltar. Sé que estaba imaginando a nuestra hija biológica muriendo sola en un coche caliente, mientras esa gente se olvidaba de ella. Condujimos a casa y ninguno de los dos dijo ni una sola palabra, porque no había nada que decir que tuviera sentido. Cuando entramos en el camino de entrada, vi la bicicleta de Sophie tirada en el césped delantero, donde la había dejado esta mañana. Me di cuenta de que teníamos que entrar y fingir que todo estaba bien y era normal. Mi esposo me apretó la mano y dijo que no la entregaríamos sin importar lo que costara. El coche de Sabine llegó 30 minutos después y nos encontró sentados en la mesa de la cocina, simplemente mirando a la nada. Sophie estaba arriba haciendo su tarea y cantando con la música. No tenía idea de que su mundo entero estaba a punto de explotar en pedazos. Sabine nos abrazó a ambos y preguntó qué había pasado en la reunión. Le contamos todo mientras ella se sentaba con la mano sobre la boca. Dijo que llevaría a Sophie a su casa para una pijamada esta noche, para que pudiéramos planificar nuestros próximos pasos. Sophie bajó emocionada por una pijamada inesperada con su tía y no notó nuestros ojos rojos. Después de que se fueron, finalmente me derrumbé por completo en el suelo de la cocina. Mi esposo se sentó a mi lado y me abrazó mientras sollozaba por la hija que nunca llegamos a conocer y la hija que podríamos perder. Él dijo, «Vamos a luchar contra esto con todo lo que tenemos y los Lane nunca se acercarán a Sophie». Pasamos toda la noche en el ordenador investigando sobre derecho de familia y derechos de custodia, hasta que nuestros ojos se nublaron y ardieron. Todo lo que leímos nos asustaba más porque los padres biológicos realmente tienen peso legal. Incluso cuando otros padres crían al niño toda su vida, el cambio en el hospital crea una situación única y extraña que podría ir en cualquier dirección, dependiendo del juez que nos toque.
Encontré casos en los que los padres biológicos obtuvieron la custodia años después y casos en los que perdieron. No hay una respuesta clara, y eso lo empeoraba de alguna manera. A las 3:00 de la mañana, me encontré sentada en el suelo de la habitación de Sophie, con su álbum de bebé extendido sobre mi regazo. Las páginas estaban llenas de fotos de su primera sonrisa, y primeros pasos y fiestas de cumpleaños donde sopló las velas de los pasteles que horneé. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía ver las fotos. Mi esposo me encontró allí y se sentó a mi lado sin decir nada al principio. Puso su brazo alrededor de mis hombros y me acercó. Finalmente, dijo que ella es nuestra sin importar lo que diga cualquier prueba de ADN, porque somos sus verdaderos padres en todos los sentidos que importan. Sé que tiene razón, pero no puedo dejar de pensar en lo que un juez podría decidir. A los tribunales les importa la biología y la sangre, y los Lane tienen eso a su favor. Mi esposo tomó el álbum de mis manos y lo cerró suavemente. Me dijo que necesitábamos dormir un poco porque teníamos la reunión con la abogada por la mañana. Lo seguí de vuelta a nuestro dormitorio, pero no dormí nada. A la mañana siguiente, nos reunimos con Landra Odum en su oficina en el centro. El edificio era viejo con pisos que crujían, y su oficina olía a café y papel. Tendría unos 50 años con el pelo gris recogido en un moño y ojos afilados que nos observaban con atención mientras hablábamos. El hermano de mi esposo la recomendó porque maneja casos complicados de derecho de familia. Nos sentamos frente a su escritorio y traté de explicar todo lo que había sucedido, pero seguía perdiendo el hilo de lo que decía. Mi esposo tomó el relevo y le contó sobre el cambio en el hospital y enterarnos 2 años demasiado tarde y los Lane admitiendo que mataron a Anna. Lisandra escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc de notas amarillo. Cuando terminamos, se recostó en su silla y dijo: "Este es uno de los casos más complicados que jamás ha encontrado. El problema es que tenemos derechos biológicos contra paternidad establecida y eso crea un verdadero desorden legal que podría ir en cualquier dirección". Lisandra comenzó a explicar cómo funcionan los tribunales de familia, y yo traté de concentrarme en sus palabras. Ella dijo: "Se supone que los tribunales deben priorizar el interés superior del niño por encima de todo lo demás, incluidos los derechos de los padres. Eso debería funcionar a nuestro favor porque Sophie solo nos ha conocido a nosotros como sus padres". Pero luego nos advirtió que la conexión biológica conlleva un peso serio en las decisiones de custodia. Los Lane podrían argumentar a favor de una transición gradual de custodia, donde Sophie se mueva lentamente de nuestra casa a la suya durante meses o incluso años. Me sentí enferma al escucharla describir estos escenarios, donde mi hija se ve obligada a vivir con extraños que mataron a su última hija. Mi esposo se acercó y me agarró la mano con tanta fuerza que me dolió. Lisandra siguió hablando de evaluaciones psicológicas y estudios del hogar y nombramientos de tutores ad litem. Ella dijo: "Necesitamos prepararnos para una verdadera lucha porque los Lane no van a rendirse sin más". Mi esposo se inclinó hacia adelante y preguntó la pregunta que me había estado quemando la mente desde ayer. Quería saber si el hecho de que los Lane mataran a Anna los descalificaba como padres para cualquier niño. Lisandra negó con la cabeza lentamente y dijo: "No es tan simple. Necesitaríamos probar negligencia criminal en la muerte de Anna, e incluso entonces podría no impedirles reclamar la custodia de otro niño". Explicó que los tribunales de familia y los tribunales penales son sistemas separados con diferentes estándares. Los Lane nunca fueron acusados de ningún crimen, por lo que legalmente se les considera padres aptos a pesar de lo sucedido. Lisandra nos recomendó que presentáramos una solicitud de confirmación de custodia legal de inmediato y nos preparáramos para una larga batalla. Dijo que podía presentar mociones de emergencia para evitar que los Lane contactaran a Sophie mientras construíamos nuestro caso. Alguien llamó a la puerta de la oficina y un hombre entró con 2 tazas de café. Lisandra lo presentó como su esposo, Roland, quien maneja el trabajo de defensa criminal. Ella le pidió que se uniera a nosotros porque podría ser capaz de identificar posibles cargos contra los Lane. Roland se sentó y escuchó mientras Lisandra resumía lo que le habíamos contado. Asintió y dijo que dejar a un niño en un coche que resulta en la muerte generalmente se acusa como homicidio vehicular o negligencia homicida. Pero señaló que ya han pasado 2 años desde que Anna murió. El estatuto de limitaciones y la falta de cualquier investigación policial en aquel entonces crean grandes problemas para el procesamiento ahora. Preguntó si sabíamos cómo se registró oficialmente la muerte, y admitimos que no teníamos ni idea. Pregunté por qué no se acusó a los Lane cuando Anna murió si lo que hicieron fue un crimen. Roland explicó que probablemente les dijeron a los médicos y a la policía que fue el síndrome de muerte súbita del lactante o alguna otra causa médica. Sin una autopsia o una investigación adecuada, el certificado de defunción solo mostraría causas naturales. Dijo que los padres mienten sobre estas situaciones todo el tiempo porque están aterrorizados de perder a sus otros hijos o de ir a prisión. Los Lane esencialmente se salieron con la suya matando a nuestra hija a través de su negligencia, porque nadie hizo las preguntas correctas hace 2 años. La cara de mi esposo se puso roja y preguntó si había alguna forma de acusarlos ahora.
Roland dijo que era posible pero difícil, porque la evidencia se degrada con el tiempo, y los testigos olvidan detalles. Prometió investigarlo y ver qué opciones existían. Pasamos otra hora revisando la estrategia legal y llenando papeleo. Landra explicó su tarifa de anticipo y vi cómo el saldo de nuestra cuenta de ahorros caía a casi nada cuando mi esposo firmó el cheque. Prometió presentar mociones de emergencia hoy para evitar que los Lane contactaran a Sophie mientras construíamos nuestro caso. Mi esposo preguntó cuánto tiempo tomaría todo este proceso de principio a fin. Lisandra nos miró con simpatía y dijo que las batallas por la custodia pueden durar meses o incluso años dependiendo de lo duro que luchen ambas partes. Nos advirtió que nos preparáramos para un maratón, no para un sprint. Necesitamos documentar todo sobre la vida de Sophie con nosotros y reunir testigos de carácter y prepararnos para inspecciones del hogar. Los Lane estarán haciendo lo mismo para demostrar que merecen la custodia. 3 días después, estoy preparando el almuerzo para Sophie cuando suena mi teléfono con el número de Landra. Mis manos comienzan a temblar antes de que siquiera conteste. Me dice que los Lane han contratado a su propio abogado que acaba de enviar una carta de demanda formal. Están reclamando derechos de padres biológicos y solicitando visitas supervisadas con Sophie como primer paso hacia la custodia compartida. Tengo que sentarme porque mis piernas ya no me sostienen. Le pregunto a Landra si realmente pueden obligarnos a dejar que la vean. Ella dice que todavía no. Pero su abogado está amenazando con solicitar la custodia de emergencia si no cooperamos con una introducción gradual. Landra ya presentó nuestra contramoción argumentando que el bienestar psicológico de Sophie requiere estabilidad con su familia establecida. Un juez decidirá qué argumento gana en una audiencia programada para la próxima semana. Esa noche, después de que Sophie se acostó, mi esposo y yo discutimos en susurros en nuestro dormitorio. Él piensa que deberíamos decirle a Sophie lo que está sucediendo antes de la audiencia judicial para que esté preparada. Estoy aterrorizada de traumatizarla con información que es demasiado joven para procesar. Solo tiene 10 años, ¿y cómo le explicas a una niña que unos extraños quieren llevársela por biología? Mi esposo dice que se enterará eventualmente, y es mejor que venga de nosotros que de un juez o un trabajador social. Empecé a llorar de nuevo porque sé que tiene razón, pero no soporto la idea de ver miedo en sus ojos. Discutimos durante más de 1 hora hasta que finalmente llegamos a un compromiso. Le diremos que estamos lidiando con algunos papeleos legales sobre su nacimiento, pero que todo está bien y está segura con nosotros. No es toda la verdad, pero tal vez sea suficiente por ahora. A la mañana siguiente, Sophie baja a desayunar y se sienta a la mesa empujando su cereal con la cuchara. Me mira con esta expresión de preocupación y pregunta si todo este asunto legal es porque su tipo de sangre es diferente al nuestro. Se me cae el estómago porque me doy cuenta de que ha estado pensando en la visita al médico durante semanas y conectando puntos que no queríamos que conectara todavía. Me siento a su lado y le tomo la mano y le digo que el hospital cometió un error cuando ella nació, pero que no cambia nada sobre nuestra familia. Ella asiente lentamente y dice, «Está bien». Pero puedo ver en sus ojos que sabe que no le estamos diciendo todo. Pregunta si realmente todo está bien, y le prometo que lo estará. Y le doy un abrazo que dura demasiado. Mi esposo mira desde el umbral, y sé que ambos estamos pensando lo mismo, que no podemos guardar este secreto por mucho más tiempo. La semana se alarga con Sophie haciendo menos preguntas, pero observándonos con más cuidado. La noche antes de la audiencia, no puedo dormir en absoluto y termino en el sofá con mi portátil a las 2:00 de la mañana. Busco casos de custodia de niños cambiados al nacer y encuentro docenas de historias sobre familias que descubrieron errores hospitalarios años después. La mayoría de ellos resolvieron algún tipo de acuerdo de custodia compartida o transición gradual que permitió a ambas familias seguir involucradas en las vidas de los niños. Los padres en esos casos hablaron de honrar tanto la conexión biológica como los lazos formados a través de años de criar a un niño. Pero ninguno de esos casos involucró a un niño muriendo porque sus padres se olvidaron de ella en un coche caliente. Ninguno de ellos tenía padres tratando de reemplazar a una hija muerta con la viva que nunca conocieron. Cierro mi portátil y miro la oscura sala de estar, y me pregunto cómo terminamos en una situación sin buenos ejemplos a seguir. En el juzgado a la mañana siguiente, mis manos tiemblan tanto que apenas puedo registrarme en el mostrador de seguridad. Nos encontramos con Landra en el pasillo fuera de la sala del tribunal, y ella repasa lo que debemos esperar una vez más. Luego veo a los Lane caminando hacia nosotros desde el otro extremo del pasillo, y Kira se ve peor que en el restaurante. Su cara está pálida y delgada y tiene ojeras como si no hubiera dormido en semanas. Edward camina a su lado con su mano en su espalda, y ambos evitan mirarnos. Todos entramos en la sala del tribunal y nos sentamos en lados opuestos como si fuéramos enemigos, en lugar de dos familias atrapadas en la misma pesadilla. Entra la jueza y es esta mujer de aspecto severo de unos 60 años con el pelo gris recogido con fuerza. Les dice a todos que se sienten y comienza a leer el expediente del caso, mientras todos esperamos en silencio. Lisandra se pone de pie cuando la jueza le pide que presente nuestra posición.
Ella habla de la vida hogareña estable de Sophie con nosotros, y cómo hemos sido sus padres durante 10 años, y cómo arrancarla de la única familia que conoce la traumatizaría. Luego menciona la historia de los Lane, y dice que fueron criminalmente negligentes con Anna, y que esa historia demuestra que no son aptos para ser padres de ningún niño. El abogado de los Lane se opone, y dice que eso es prejudicial e irrelevante para la custodia de Sophie. Argumenta que los padres biológicos tienen derechos fundamentales, y que los Lane han mostrado remordimiento y han pasado por terapia. La jueza escucha a ambas partes sin mostrar ninguna reacción en su rostro. Cuando los abogados terminaron, nos mira a todos y dice: esta es claramente una situación complicada que requiere una evaluación cuidadosa antes de que se tomen decisiones de custodia. La jueza ordena una evaluación de custodia completa que incluirá estudios del hogar de ambas familias y evaluaciones psicológicas de todos los involucrados y entrevistas con Sophie. Ella dice que un evaluador designado por la corte pasará las próximas 6 a 8 semanas reuniendo información para ayudar a determinar qué es lo mejor para el interés superior de Sophie. Luego otorga una orden temporal que mantiene a Sophie con nosotros durante la evaluación, pero requiere que cooperemos plenamente con todos los requisitos de la evaluación. El abogado de los Lane se pone de pie y pregunta sobre los derechos de visita durante este tiempo. La jueza niega con la cabeza y dice que no habrá visitas hasta que la evaluación esté completa y ella haya revisado los hallazgos. Kira hace un sonido de sollozo silencioso y Edward la rodea con su brazo. La jueza golpea su mazo y dice que la corte ha levantado la sesión y todos comienzan a recoger sus cosas. Fuera de la sala del tribunal, Landra explica que la evaluación de custodia tardará de 6 a 8 semanas y que el informe del evaluador básicamente determinará lo que decida la jueza. Dice que una psicóloga llamada Marcella Price ha sido designada para hacer la evaluación y nos contactará en unos días para programar entrevistas y visitas al hogar. Pregunto si tenemos que decirle la verdad a Sophie ahora, y Lisandra dice que la psicóloga casi con certeza lo requerirá, porque necesita entrevistar a Sophie y los niños pueden darse cuenta cuando los adultos ocultan cosas. Mi esposo pregunta cómo se supone que le vamos a explicar esto a una niña de 10 años, y Lisandra dice que Marcella nos ayudará a encontrar la forma correcta de hacerlo. Conducimos a casa en silencio y sigo pensando en la cara de Sophie cuando le digamos que unos extraños quieren llevársela. 3 días después, estamos sentados en la oficina de Marcella Price, y ella no es nada como esperaba. Es cálida y de voz suave, con ojos amables, y comienza diciendo que sabe lo difícil que es esta situación para todos. Explica que su trabajo es comprender las necesidades emocionales y los lazos familiares de Sophie, y descubrir qué arreglo sería mejor para su desarrollo y felicidad. Ella no está aquí para juzgar a nadie ni tomar partido, sino para abogar por lo que Sophie necesita. Luego, dice algo que me aprieta el pecho. Nos dice que Sophie necesitará saber la verdad sobre el cambio en el hospital antes de que Marcella pueda entrevistarla correctamente, porque los niños son increíblemente perceptivos y sienten cuando los adultos les mienten. Si Sophie no sabe lo que está pasando, no podrá dar respuestas honestas sobre cómo se siente. Empiezo a llorar y Marcella me da un pañuelo y dice que nos ayudará a planificar cómo contárselo a Sophie de una manera que no la traumatice más de lo necesario. Marcella pasa la siguiente hora ayudándonos a determinar qué decir y cómo decirlo. Ella recomienda que nos centremos en el error del hospital y enfatizar cuánto amamos a Sophie mientras evitamos los detalles sobre la muerte de Anna al principio. Ella dice que debemos dejar que Sophie haga preguntas y responderlas honestamente, pero de maneras apropiadas para su edad. Mi esposo y yo practicamos la conversación una y otra vez en su oficina hasta que podemos superarla sin derrumbarnos por completo. Marcella programa un momento para que se lo digamos a Sophie el sábado por la mañana en nuestra casa. Y ella estará allí para brindar apoyo y ayudar a Sophie a procesar sus sentimientos. Conducimos a casa y me siento enferma sabiendo que tenemos 3 días hasta que tengamos que decirle a nuestra hija que su mundo entero está a punto de cambiar. El sábado por la mañana llega demasiado rápido, y Marcella llega a nuestra casa a las 10:00. Sophie está confundida acerca de por qué esta amable señora está aquí, y por qué estamos todos sentados en la sala de estar, en lugar de ver dibujos animados. Tomo las manos de Sophie en las mías, y le digo que necesitamos hablar sobre algo importante. Mi voz tiembla cuando le explico que el hospital cometió un gran error cuando ella nació y accidentalmente la cambió por otro bebé. Le digo que eso significa que no estamos biológicamente relacionados, pero eso no cambia nada sobre cuánto la amamos o que somos sus verdaderos padres. La cara de Sophie pasa por esta horrible progresión de confusión, y luego incredulidad, y luego puro miedo. Ella aparta sus manos y pregunta si esto significa que no somos su verdadera mamá y papá. Su voz se vuelve aguda y de pánico y puedo verla tratando de procesar lo que esto significa para su vida. Mi esposo se acerca y jala a Sophie a su regazo y la abraza fuerte. Le dice que somos absolutamente sus verdaderos padres porque la hemos amado y cuidado durante 10 años, y eso es lo que hace una familia. Sophie comienza a llorar y pregunta por sus padres biológicos y si la quieren de vuelta. Me obligo a mantener la calma y le digo que les gustaría conocerla algún día,
pero que en este momento todos los adultos están tratando de averiguar qué es lo mejor para todos. No le digo nada sobre la batalla por la custodia, o las audiencias judiciales, o el hecho de que quieren llevársela. Marcela se sienta hacia adelante en su silla y le pregunta a Sophie con esta voz suave, ¿qué está sintiendo en este momento? Sophie dice que está asustada y confundida, y que no entiende por qué está sucediendo esto. Sophie me mira con lágrimas corriendo por su cara y pregunta si tiene que dejarnos e ir a vivir con estas otras personas. Le agarro la mano y le prometo que eso nunca sucederá, y que estamos luchando para mantener a nuestra familia unida sin importar qué. Ella pregunta si lo prometemos, y yo digo que sí, aunque sé que en realidad no puedo prometer eso porque depende de un juez. Marcela le pregunta a Sophie cómo se siente acerca de tener padres biológicos que nunca ha conocido. Y Sophie dice que no quiere conocerlos porque somos su familia y tiene miedo de que todo vaya a cambiar. Ella pregunta por qué la quieren si ni siquiera la criaron. Y no tengo una buena respuesta para eso. Marcela le dice a Sophie que está bien sentirse asustada, confundida y enojada, y que todos esos sentimientos son normales. Dice que hablarán más en las próximas semanas y Sophie puede hacer cualquier pregunta que quiera. Sophie solo llora más fuerte y entierra su cara en el pecho de mi esposo, mientras me siento allí sintiéndome como la peor madre del mundo por hacerla pasar por esto. Los siguientes días fueron horribles porque Sophie no me dejaba fuera de su vista por más de unos minutos. Me seguía de una habitación a otra y seguía preguntando si seguíamos siendo sus verdaderos padres y si alguien podía alejarla de nosotros. Le dije una y otra vez que éramos sus padres para siempre y que nada cambiaría eso, pero pude ver que no me creía del todo. Comenzó a tener pesadillas y se despertaba llorando en medio de la noche preguntando si todavía estábamos allí. Mi esposo y yo nos turnamos para dormir en su habitación en el suelo, solo para que se sintiera lo suficientemente segura como para conciliar el sueño. Apenas probaba su comida en la cena, y su maestra llamó para decir que parecía distraída y ansiosa en la escuela. Marcela vino a nuestra casa 2 veces esa semana para hablar con Sofía solas en su dormitorio, mientras mi esposo y yo esperábamos abajo, sintiéndonos impotentes. Después de la segunda visita, Marcela nos dijo que Sofía estaba mostrando signos de duelo anticipado, lo que significaba que ya estaba lamentando la posible pérdida de nosotros, aunque aún no había sucedido nada. Dijo que esta era una respuesta normal al sentir que su mundo entero podría desaparecer y que necesitábamos seguir tranquilizándola mientras también éramos honestos sobre la situación. Pregunté cómo podíamos ser honestos sin aterrorizarla más, y Marcela dijo que deberíamos centrarnos en lo que estábamos haciendo para mantener a la familia unida en lugar de todas las formas en que podría desmoronarse. Mi esposo llamó a Landra al día siguiente y preguntó si había algo más que pudiéramos hacer para fortalecer nuestro caso. Landra dijo que deberíamos contratar a un investigador privado para indagar en los antecedentes de los Lane y encontrar cualquier cosa que pudiera demostrar que no eran aptos para ser padres de nadie. Mi esposo estuvo de acuerdo de inmediato y preguntó a quién recomendaba. Ella nos dio el nombre de Duncan Reese y dijo que era un ex detective de policía que se especializaba en casos de derecho de familia y sabía cómo encontrar información que podía hacer o deshacer batallas por la custodia. Llamamos a Duncan esa tarde, y él vino a nuestra casa esa misma noche. Era un hombre grande de unos 50 años con el pelo gris, y esta forma tranquila de hablar que me hacía sentir que lo había visto todo antes. Se sentó en nuestra mesa de la cocina con un cuaderno y nos pidió que le contáramos todo lo que sabíamos sobre los Lane. Le explicamos lo de la muerte de Anna y cómo lo habían ocultado durante 2 años y ahora querían a Sophie como reemplazo. Duncan lo anotó todo y dijo que investigaría su historial laboral, estabilidad financiera, antecedentes penales y lo que sus vecinos pensaban de ellos. Dijo que la gente siempre dejaba rastros de quiénes eran realmente, y que él era bueno encontrando esos rastros. Mi esposo preguntó cuánto tardaría, y Duncan dijo que tendría hallazgos preliminares en unas 2 semanas. La espera fue terrible porque cada día se sentía como si los Lane pudieran aparecer e intentar llevarse a Sophie o que el tribunal pudiera fallar repentinamente a su favor. Sophie seguía preguntando por qué parecíamos preocupados, y traté de actuar normal, pero ella podía notar que algo andaba mal. La llevé al parque, le preparé sus comidas favoritas, y la ayudé con su tarea como si todo estuviera bien. Pero por dentro, estaba contando los días hasta que Duncan llamara. Resultados de la investigación de Duncan Reese. 2 semanas después, mi teléfono sonó mientras preparaba el desayuno. Duncan preguntó si podíamos reunirnos en la oficina de Landra esa tarde. Se me revolvió el estómago porque no podía saber por su voz si había encontrado buenas o malas noticias. Conseguimos una niñera para Sophie y condujimos al edificio de oficinas de Landra en el centro. Duncan ya estaba allí cuando llegamos y tenía una gruesa carpeta de archivos en la mesa de conferencias. Lisandra cerró la puerta y todos nos sentamos mientras Duncan abría la carpeta y extendía papeles frente a nosotros. Dijo que los Lane estaban aún más inestables de lo que habíamos pensado y había encontrado evidencia que perjudicaría seriamente su reclamo de custodia. Nos mostró documentos que probaban que se habían mudado 3 veces en los últimos 2 años,
cada vez yéndose repentinamente sin mucho aviso a los propietarios o vecinos. Kira había sido hospitalizada 2 veces por emergencias psiquiátricas, según los registros hospitalarios que había obtenido a través de sus contactos. Edward había perdido su trabajo hace 6 meses después de múltiples advertencias sobre ausentarse del trabajo y comportamiento errático. Actualmente estaban con 3 meses de retraso en el alquiler y se enfrentaban al desalojo de su casa actual. Mi esposo se inclinó hacia adelante y preguntó si esto significaba que no podían obtener la custodia, y Landra dijo que ayudaba significativamente a nuestro caso, pero que necesitábamos más. Duncan sacó otra pila de papeles y dijo: «Aquí es donde se pone realmente interesante». Había logrado obtener copias de los registros médicos de Kira de su psiquiatra a través de un vacío legal que involucraba el caso de custodia. Los registros mostraban que le habían recetado medicación antipsicótica después de la muerte de Anna para tratar la depresión severa y las alucinaciones. Las notas de su psiquiatra describían cómo Kira hablaba de Anna como si todavía estuviera viva e insistía en que podía escuchar a su hija llamándola. La medicación había ayudado por un tiempo, pero Kira la dejó de tomar hace aproximadamente un año en contra del consejo médico. Su psiquiatra había intentado convencerla de reanudar el tratamiento, pero Kira se negó y dejó de asistir a las sesiones de terapia. Duncan dijo que esto explicaba por qué Kira parecía tan desesperada por conseguir a Sophie, porque en su mente estaba recuperando a Anna. Los registros de empleo de Edward mostraban que había sido despedido por gritar a sus compañeros de trabajo y abandonar el trabajo en medio de los turnos sin explicación. Su ex jefe había señalado en su expediente que Edward parecía estar sufriendo algún tipo de crisis y le recomendó que buscara ayuda profesional. Me sentí enferma leyendo todo esto porque estas eran las personas que querían criar a nuestra hija. Landra dijo que esta evidencia era exactamente lo que necesitábamos para demostrar que los Lane no eran aptos para ser padres de nadie, especialmente de una niña a la que nunca habían conocido y que ya estaba traumatizada por esta situación. Pero nos advirtió que la enfermedad mental relacionada con el duelo podría, de hecho, hacer que la jueza sintiera simpatía por ellos en lugar de descalificarlos como padres. Algunos jueces creían que quitar los derechos de los padres debido a problemas de salud mental era discriminatorio a menos que pudiéramos probar que su inestabilidad representaba un peligro real para Sophie. Mi esposo se frustró y dijo: ¿no era obvio que eran peligrosos si Kira estaba delirando y Edward estaba teniendo arrebatos violentos? Landra dijo que necesitábamos documentar incidentes específicos que demostraran que no podían proporcionar un entorno seguro, no solo inestabilidad general. Duncan dijo que aún no había terminado y sacó más papeles. Había entrevistado a los vecinos actuales de los Lane, y 3 personas diferentes habían presentado quejas ante el CPS, Servicios de Protección Infantil, en el último año. Los informes describían a Kira parada en su jardín hablando con un niño imaginario y poniendo juguetes para nadie. Un vecino la había visto teniendo una conversación completa con el aire vacío y gritando el nombre de Anna. Otro vecino informó que Edward tenía ataques de gritos en medio de la noche y había amenazado con pelear con otro vecino por un espacio de estacionamiento. El CPS había realizado controles de bienestar después de cada informe, pero cerró los casos porque no había ningún niño en el hogar que estuviera en peligro. Duncan dijo que los informes del CPS eran críticos porque mostraban un patrón de comportamiento preocupante, presenciado por múltiples fuentes independientes. Evaluación psicológica y mediación. Durante las siguientes 2 semanas, Marcela terminó su evaluación y nos citó para una reunión para discutir sus hallazgos. Nos sentamos en su oficina mientras revisaba sus notas y dijo que Sophie era una niña bien adaptada con desarrollo normal para su edad. Sophie tenía un fuerte apego a nosotros y se sentía segura en nuestro hogar y estructura familiar. Cuando Marcela le preguntó a Sophie sobre conocer a los Lane, Sophie había expresado una clara preferencia por quedarse con nosotros y una ansiedad significativa ante la idea de vivir con extraños. Marcela dijo que su informe recomendaría mantener el acuerdo de custodia actual, porque sacar a Sophie de nuestro hogar causaría un grave daño psicológico. Sentí un alivio que me invadió. Pero luego Marcela dijo que había más que teníamos que discutir. Dijo que el dolor de los Lane por la muerte de Anna era claramente genuino y que su deseo de conexión con Sophie provenía de un trauma no resuelto en lugar de una intención maliciosa. Kira estaba luchando con un duelo complicado que se había convertido en delirio, y Edward estaba lidiando con culpa y depresión que se manifestaba como ira. Marcela había recomendado en su informe que los Lane se sometieran a terapia intensiva antes de que se pudiera considerar cualquier contacto con Sophie. Su abogado había aceptado el requisito de terapia, pero seguía presionando por eventuales derechos de visita una vez que los Lane estuvieran más estables. Mi esposo preguntó si eso significaba que la jueza podría ordenarnos que les permitiéramos ver a Sophie algún día, y Marcela dijo que era posible dependiendo de cómo respondieran los Lane al tratamiento. 4 semanas después de todo el proceso de evaluación, Landra llamó y dijo que el abogado de los Lane había solicitado una sesión de mediación para discutir posibles soluciones de compromiso. Lisandra sonaba escéptica y dijo que la mediación a menudo fracasaba en casos tan cargados emocionalmente,
pero que podría revelar las verdaderas intenciones de los Lane, y de hecho, podría fortalecer nuestro caso si decían las cosas equivocadas. Acordamos reunirnos con un mediador designado por la corte presente, para evitar que las cosas se salieran de control. Mientras tanto, Sophie había comenzado a hacer más preguntas sobre sus padres biológicos y qué tipo de personas eran. No quería envenenarla contra ellos porque eso podría ser contraproducente en la corte, pero tampoco quería mentir y hacer que sonaran mejor de lo que eran. Le dije que estaban pasando por momentos muy difíciles y lidiando con su propia tristeza por perder a alguien que amaban. Sophie preguntó si eso significaba que eran buenas personas, y dije que creía que probablemente eran buenas personas a las que les había pasado algo realmente malo y que estaban teniendo problemas para afrontarlo. Sophie se quedó callada por un minuto y luego dijo que sentía lástima por ellos, pero no quería vivir con gente triste que era extraña para ella. Preguntó si sentir lástima por ellos significaba que tenía que ir a vivir con ellos, y le prometí que sentir lástima por alguien no significaba que tuvieras que renunciar a toda tu vida por ellos. La sesión de mediación se programó para la semana siguiente en un edificio de oficinas neutral en el centro. Landra nos dijo que mantuviéramos la calma y la dejáramos hacer la mayor parte de la conversación. Mi esposo y yo condujimos allí en silencio porque ambos sabíamos que esto probablemente no serviría de nada, pero teníamos que intentarlo. La sala de conferencias tenía una mesa larga con sillas a ambos lados, y un mediador ya esperando cuando llegamos. Los Lane llegaron 5 minutos después con su abogado. Kira se veía diferente a como se veía en el restaurante, como si estuviera tomando medicación que suavizaba sus rasgos y hacía sus movimientos lentos. Edward entró primero y se sentó sin mirarnos. Su abogado era un hombre de mediana edad con un traje caro que se presentó y comenzó a explicar el proceso de mediación. La mediadora era una mujer que dijo que su trabajo era ayudar a ambas familias a encontrar un terreno común y llegar a un acuerdo que sirviera a los intereses de todos. Quise decirle que no había terreno común entre nosotros y las personas que mataron a nuestra hija, pero Landra me apretó el brazo debajo de la mesa. Edward carraspeó y dijo que nos agradecían por venir, porque esto era difícil para todos los involucrados. Dijo que entendían que Sophie había vivido con nosotros toda su vida y que no estaban tratando de interrumpir su mundo. Kira asintió pero no habló. Edward continuó y dijo que solo querían ser parte de la vida de Sophie como sus padres biológicos. Tal vez comenzar con algunas visitas supervisadas para que todos pudieran conocerse. Lisandra preguntó qué acuerdo específico tenían en mente. Edward dijo que tal vez una vez al mes al principio, solo unas pocas horas con un trabajador social presente, y luego aumentar gradualmente a pernoctaciones después de que Sophie se sintiera cómoda. Dijo que eventualmente esperaban trabajar hacia la custodia compartida, donde Sophie pasara tiempo con ambas familias. La mano de mi esposo golpeó la mesa y dijo absolutamente no. Sophie les tenía miedo, y forzar el contacto la lastimaría. Kira comenzó a llorar en voz baja, y dijo que solo querían conocer a su hija. Sentí que la ira se elevaba en mi pecho, y me incliné hacia adelante, y les pregunté directamente por qué pensaban que merecían tener acceso a Sophie después de matar a Anna por su descuido. La sala se quedó completamente en silencio. La cara de Edward cambió y se puso dura mientras Kira sollozaba más fuerte. Su abogado se opuso, y dijo que la muerte de Anna fue un terrible accidente, que no tenía nada que ver con la situación de custodia de Sophie. La mediadora intentó redirigir la conversación, pero seguí. Dije que dejaron a nuestra hija en un coche caliente, y murió sola y asustada, y ahora querían llevarse a la niña que criamos. La mandíbula de Edward se apretó, y Kira se cubrió la cara con las manos. Mi esposo se inclinó hacia adelante, y les dijo que en realidad no querían a Sophie. Querían reemplazar a Anna y sentirse mejor por lo que hicieron. Edward se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Gritó que no teníamos idea de por lo que habían pasado, y que estábamos usando la muerte de Anna para mantener a Sophie alejada de sus verdaderos padres. La mediadora se puso de pie, y pidió un descanso antes de que las cosas empeoraran. Lisandra nos sacó al pasillo, mientras los Lane iban en la otra dirección. Ella dijo que acababan de destruir su propio caso, al mostrar que su verdadera motivación era el reemplazo en lugar de una preocupación real por la crianza. La mediadora informaría de todo este intercambio a la jueza, y probaba nuestro argumento de que el contacto dañaría a Sophie. Mi esposo preguntó si teníamos que volver a entrar. Lisandra dijo que no. La mediación había terminado claramente y que debíamos irnos. Salimos del edificio y me sentí temblorosa, pero también aliviada de que los Lane hubieran mostrado sus verdaderas caras frente a testigos. Cargos penales y custodia 2 días después, Roland llamó al teléfono de mi esposo mientras cenábamos. Dijo que tenía noticias importantes sobre posibles cargos penales contra los Lane. Mi esposo puso el teléfono en altavoz, y Roland explicó que había estado investigando la muerte de Anna y había encontrado un testigo. Un vecino vio a Edward dejar a Anna en el coche ese día y llamó a la policía para informarlo, pero de alguna manera el informe nunca fue investigado adecuadamente. Con este testigo dispuesto a testificar,
el fiscal de distrito podría reabrir el caso. Pregunté si eso significaba que los Lane realmente podrían ser acusados de un delito. Roland dijo que sí, posiblemente homicidio negligente o peligro infantil, que eran delitos graves. Ya se había puesto en contacto con la oficina del fiscal y estaban interesados en revisar la evidencia. Mi esposo preguntó cuánto tiempo tomaría eso, y Roland dijo que probablemente unas pocas semanas para que investigaran y decidieran si presentar cargos. A la mañana siguiente, Roland se reunió con el fiscal de distrito y presentó toda la evidencia que había reunido sobre la muerte de Anna. El fiscal acordó investigar, pero advirtió que ir tras un caso de hace 2 años sería difícil. Dijo que el obvio dolor de los Lane podría hacer que un jurado sintiera lástima por ellos en lugar de querer castigarlos. Aún así, incluso la amenaza de cargos penales podría presionarlos para que retiraran su reclamo de custodia por Sophie. Roland dijo que nos mantendría informados sobre la decisión del fiscal. 3 días después, Landra llamó y dijo que el abogado de los Lane se había puesto en contacto con ella con una oferta. Sus clientes retirarían su petición de custodia por completo si estábamos de acuerdo en no presentar cargos penales contra ellos. Lisandra le dijo que no controlábamos la oficina del fiscal, pero que nos comunicaría la oferta. Mi esposo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina esa noche tratando de decidir qué queríamos. Una parte de mí quería verlos procesados y responsabilizados por lo que le hicieron a Anna, pero otra parte de mí solo quería que esta pesadilla terminara para que nuestra familia pudiera volver a la normalidad. Mi esposo dijo que le debíamos a Anna asegurarnos de que su muerte significara algo y no fuera simplemente barrida debajo de la alfombra. Pero también le debíamos a Sophie protegerla de meses o años de trauma legal mientras un juicio penal se alargaba. Dije que no sabía a qué hija se suponía que debíamos priorizar cuando sus necesidades parecían tirar en direcciones opuestas. Discutimos durante horas sin llegar a una decisión. Al día siguiente, nos reunimos con Marcela en su oficina, y ella pudo notar que algo andaba mal. Preguntó cómo estaba Sophie, y admití que la preocupación de Sophie había empeorado porque podía sentir nuestro estrés. Marcela dijo que eso era exactamente lo que le había temido. Dijo que la salud mental inmediata de Sophie tenía que ser nuestra máxima prioridad en este momento. Si los Lane retiraban su reclamo de custodia, Sophie podría comenzar a sanar de toda esta interrupción y miedo. Pero si presionábamos para el procesamiento, el trauma se extendería durante meses o tal vez años mientras el caso pasaba por los tribunales. Marcela dijo que entendía nuestro deseo de justicia, pero teníamos que pensar en lo que Sophie más necesitaba. Pregunté si eso significaba que simplemente deberíamos dejar que los Lane se salieran con la suya matando a nuestra hija. Marcela dijo que no se trataba de dejar que se salieran con la suya. Se trataba de elegir qué camino ayudaría realmente a Sophie versus qué camino satisfaría nuestra propia necesidad de venganza. Dijo que los Lane tendrían que vivir con lo que hicieron por el resto de sus vidas, independientemente de si iban a prisión. Mi esposo y yo salimos de su oficina sintiéndonos aún más confundidos sobre cuál era la elección correcta. Esa noche, mi esposo y yo nos quedamos despiertos hasta tarde tratando de decidir qué le debíamos a cada hija. Seguí pensando en Anna muriendo sola en ese coche y cómo los Lane nunca enfrentaron ningún castigo por ello. Pero también pensé en Sophie llorando hasta dormirse, porque podía sentir nuestro estrés. Mi esposo dijo que deberíamos llamar a Roland por la mañana y decirle que siguiera adelante con el apoyo a la investigación del fiscal. Estuve de acuerdo porque tal vez responsabilizar a los Lane nos ayudaría a procesar lo que le sucedió a Anna. A la mañana siguiente, llamé a Roland y le expliqué nuestra decisión. Dijo que entendía y que se pondría en contacto con la oficina del fiscal de inmediato. Le dije que apoyaríamos el procesamiento, pero no podíamos participar activamente si eso significaba arrastrar a Sophie a través de meses de trauma. Roland dijo que el fiscal podría proceder de todos modos, basándose en el testimonio de los testigos y la evidencia del encubrimiento. Acusación formal y acuerdo de culpabilidad 3 días después. Roland volvió a llamar y dijo que el fiscal estaba presentando cargos contra los Lane por homicidio negligente y peligro infantil. El gran jurado había revisado la evidencia y emitido una acusación formal. Sentí esta extraña mezcla de alivio y culpa porque una parte de mí quería que fueran castigados, pero otra parte se sentía enferma por ello. Mi esposo preguntó cuándo sería el juicio, y Roland dijo que probablemente 6 a 8 meses porque los casos penales tardan en prepararse. La acusación formal cambió todo en nuestro caso de custodia casi de la noche a la mañana. Lisandra llamó el mismo día y dijo que el abogado de los Lane había retirado su petición de custodia por completo. Dijo que ningún abogado quiere representar a padres que se enfrentan a cargos penales por matar a un niño mientras intentan simultáneamente obtener la custodia de otro niño. Los Lane también habían detenido todos los intentos de contactarnos o hacer demandas sobre Sophie. Lisandra ya estaba preparando el papeleo para solicitar la confirmación de custodia permanente y la terminación de los derechos de los padres de los Lane, basándose en su conducta criminal.
Dijo que los jueces casi nunca otorgan la custodia a padres que se enfrentan a cargos por delitos graves relacionados con el bienestar infantil. Pregunté si esto significaba que habíamos ganado, y Landra dijo que todavía necesitábamos la orden judicial final, pero sí, íbamos a quedarnos con Sophie. Mi esposo me agarró la mano al otro lado de la mesa y comencé a llorar porque la pesadilla realmente podría estar terminando. Durante las siguientes semanas, noté que mis niveles de estrés disminuían y aparentemente Sophie también lo notó. Entró en la cocina una mañana mientras preparaba el desayuno y preguntó si los problemas legales habían terminado. Le dije que estábamos haciendo muy buenos progresos y que estaba a salvo con nosotros para siempre. Sophie pareció aliviada, pero luego preguntó si alguna vez tendría que conocer a sus padres biológicos. Me senté con ella y le dije, honestamente, no sabía lo que deparaba el futuro, pero por ahora no tenía que preocuparse por eso. Ella preguntó si eran malas personas. Y luché con cómo responder a eso. Finalmente dije que cometieron algunos errores muy graves y que estaban lidiando con las consecuencias de esas elecciones. Sophie pareció aceptarlo y volvió a comer su cereal. Más tarde ese día, preguntó si podía invitar a sus amigos a una pijamada, y me di cuenta de que no había pedido tener amigos en meses porque había estado demasiado ansiosa. Lisandra llamó a la semana siguiente y dijo que el juicio penal de los Lane estaba programado para dentro de 6 meses. Nuestra audiencia de custodia probablemente esperaría hasta después del veredicto, porque la jueza quería ver cómo resultaba el caso penal. Si los Lane eran condenados, terminar sus derechos de padres se volvería casi automático. Si de alguna manera eran absueltos, tendríamos que argumentar su aptitud basándonos en toda la evidencia que Duncan había reunido sobre su salud mental e inestabilidad. Mi esposo preguntó cuáles eran las posibilidades de que fueran absueltos, y Landra dijo que escasas o nulas dado el testimonio de los testigos y su propia admisión durante nuestra sesión de mediación. Aún así, teníamos que esperar a que se desarrollara el juicio antes de que pudiéramos finalizar permanentemente la custodia de Sophie. Comencé a ver a una consejera de duelo por esta época, porque me di cuenta de que necesitaba ayuda para procesar todo. La consejera se llamaba Dra. Sara Sánchez y se especializaba en situaciones de duelo complicadas. Le conté sobre la muerte de Ana antes de que supiera que existía, y sobre los Lane tratando de reemplazarla con Sophie. La Dra. Sánchez me ayudó a comprender que podía estar de luto por la hija que nunca conocí, mientras seguía protegiendo a la hija que estaba criando. Dijo que estas no eran lealtades en competencia, sino responsabilidades paralelas que merecían atención. Fui a sesiones 2 veces por semana al principio, y gradualmente superé la ira que sentía hacia los Lane y la tristeza por no haber conocido nunca a Ana. La Dra. Sánchez dijo que era normal sentir que le había fallado a Ana, aunque lógicamente sabía que no podría haber evitado lo que sucedió. Me ayudó a separar mi dolor por la muerte de Ana de mi miedo a perder a Sophie. Mi esposo luchó más con la ira y las fantasías de venganza sobre los Lane que yo. Se quedaba despierto por la noche imaginando confrontarlos o hacerlos sufrir como sufrió Ana. Lo convencí de que viniera a sesiones de consejería conmigo y la doctora. Sánchez trabajó con ambos en el procesamiento de su rabia. Ella explicó que las fantasías de venganza eran normales, pero actuar sobre ellas solo dañaría a nuestra familia y daría más poder a los Lane sobre nuestras vidas. Mi esposo superó gradualmente su ira hacia la aceptación de que no podíamos cambiar lo que le sucedió a Ana. Solo podíamos controlar cómo avanzábamos y cómo protegíamos a Sophie de un mayor daño. Comenzó a dormir mejor y dejó de revisar las noticias obsesivamente para obtener actualizaciones sobre el caso de los Lane. 3 meses después de la acusación formal, Lisandra llamó con noticias inesperadas. El abogado de los Lane se había puesto en contacto con ella con una oferta de acuerdo de culpabilidad. Se declararían culpables de cargos reducidos y aceptarían la terminación de los derechos de los padres a Sophie a cambio de libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. El fiscal estaba dispuesto a aceptar este acuerdo para evitar un juicio difícil que podría generar simpatía por los Lane. Lisandra dijo que la oferta estaba sobre la mesa por una semana y que teníamos que decidir si apoyarla. La primera reacción de mi esposo fue la ira porque quería verlos ir a prisión. Entendí sus sentimientos, pero también pensé en lo que esto significaría para Sophie. Un juicio llevaría semanas e implicaría testimonios sobre la muerte de Ana, que podrían hacerse públicos. Con un acuerdo de culpabilidad, todo se resolvería rápida y silenciosamente. Nos reunimos con Landra en su oficina para discutir los pros y los contras de aceptar el acuerdo de culpabilidad. Ella explicó que este era en realidad el mejor resultado posible para nuestra familia. Los Lane tendrían antecedentes penales que los seguirían para siempre. Tendríamos la custodia legal exclusiva con sus derechos de padres terminados permanentemente. Sophie podría comenzar a sanar de verdad sin la amenaza de un juicio pendiente sobre nosotros. El único inconveniente era que los Lane no cumplirían tiempo en prisión, pero Landra dijo que las sentencias de prisión en estos casos a menudo eran cortas de todos modos, debido a su falta de historial criminal. Mi esposo preguntó si pareceríamos débiles al aceptar el trato, y Landra dijo que no.
Pareceríamos padres que priorizan el bienestar de su hija sobre la venganza. Hablamos durante más de una hora y finalmente acordamos apoyar el acuerdo de culpabilidad. Llamé a Roland después y me dijo que informaría al fiscal de nuestra posición. La audiencia de acuerdo de culpabilidad tuvo lugar 2 semanas después en el juzgado del condado. Decidí asistir porque necesitaba ver a los Lane aceptar la responsabilidad por la muerte de Anna. Mi esposo se quedó en casa con Sophie porque no queríamos que estuviera cerca del juzgado. La sala del tribunal era pequeña y en su mayoría vacía, excepto por los abogados y el personal del tribunal. Los Lane se sentaron en la mesa de la defensa con su abogado y ninguno de ellos me miró cuando entré. La jueza preguntó si entendían que se estaban declarando culpables de homicidio negligente y peligro infantil. Ambos dijeron que sí en voces tranquilas. Luego la jueza preguntó si Kira quería hacer una declaración antes de la sentencia. Kira se puso de pie y leyó de un trozo de papel con voz temblorosa. Dijo que nos pedía disculpas a nosotros y a Sophie por todo lo que había sucedido. Ella dijo que sabía que no merecía el perdón, pero que esperaba que algún día Sophie entendiera que la habían amado aunque nunca se conocieron. Dijo que aceptar la terminación de los derechos de los padres fue lo más difícil que había hecho, pero sabía que era lo correcto. Edward permaneció en silencio y con el rostro de piedra durante toda la audiencia. El juez los sentenció a ambos a 5 años de libertad condicional y les ordenó continuar con el tratamiento de salud mental. Confirmación de custodia y el fin de la pesadilla. Después de la audiencia, Landra presentó el papeleo final de custodia ante el Tribunal de Familia. La jueza revisó todo y firmó una orden terminando los derechos de los padres de los Lane y confirmándonos como los únicos padres legales de Sophie. Lisandra trajo la orden firmada a nuestra casa esa noche, y todos lo celebramos con helado. Ella explicó que ahora teníamos la opción de contarle a Sophie sobre el resultado o protegerla de los detalles. Mi esposo y yo lo discutimos esa noche, y decidimos que Sophie merecía saber la resolución en términos apropiados para su edad. Había estado viviendo con incertidumbre durante meses, y necesitaba saber que todo estaba realmente resuelto. Se lo diríamos al día siguiente cuando todos estuviéramos tranquilos y pudiéramos responder a sus preguntas correctamente. A la mañana siguiente, sentamos a Sophie en la mesa de la cocina después del desayuno y le dijimos que el caso judicial había terminado por completo. Ella nos miró con los ojos muy abiertos y preguntó qué significaba exactamente. Le expliqué que la jueza firmó papeles diciendo que ella es nuestra hija para siempre y nada puede cambiar eso. Los hombros de Sophie se relajaron y preguntó si las otras personas intentarían llevársela más. Mi esposo dijo que no. Ellos acordaron que ella debería quedarse con nosotros y que no nos contactarán de nuevo. Se quedó callada por un minuto y luego preguntó qué les había pasado y por qué cambiaron de opinión. Le dije que cometieron algunos errores muy graves que hirieron a la gente y que la corte decidió que era mejor para todos si ella se quedaba con nuestra familia. Sophie asintió lentamente y dijo que se sentía aliviada, pero también un poco triste y que no sabía por qué. Mi esposo la abrazó y le dijo que estaba bien tener sentimientos encontrados sobre situaciones complicadas. Preguntó si alguna vez los conocería y honestamente dije que no lo creía, pero que siempre responderíamos a sus preguntas sobre ellos. Sophie subió a su habitación y la escuché cerrar la puerta en silencio. Mi esposo y yo nos miramos y supimos que necesitaba tiempo para procesar todo por su cuenta. 2 días después, Marcela vino a nuestra casa para una última sesión con Sophie. Se sentaron en la sala de estar mientras mi esposo y yo nos quedamos en la cocina, dándoles privacidad. Podía escuchar la voz de Sophie de vez en cuando, pero no podía distinguir las palabras. La sesión duró casi 1 hora, y cuando terminaron, Marcela vino a hablar con nosotros, mientras Sophie volvía a subir. Marcela dijo que Sophie estaba procesando bien sus sentimientos, pero luchando con la idea de que tiene padres biológicos en algún lugar a quienes nunca conocerá. Sophie le dijo a Marcela que estaba feliz de quedarse con nosotros, pero se sentía rara sabiendo que había personas relacionadas con ella por sangre. Marcela dijo que normalizó esos sentimientos y explicó que podrían cambiar a medida que Sophie creciera, y que eso estaba completamente bien. También dijo que Sophie expresó cierta curiosidad sobre Anna y cómo era. Marcela sugirió que mantuviéramos la comunicación abierta sobre ambos temas, y que no los tratáramos como temas prohibidos. Mi esposo preguntó si Sophie estaría bien a largo plazo, y Marcela dijo que sí. Los niños son notablemente resistentes cuando tienen hogares estables y amorosos. Recomendó que nos comunicáramos con Sophie regularmente, y tal vez hiciéramos alguna terapia familiar en 6 meses, solo para asegurarnos de que todos se estuvieran adaptando bien. Sanación y el legado de Anna. Pasaron 6 meses y Sophie parecía una niña diferente. Su ansiedad disminuyó tanto que dejó de tener las pesadillas que la atormentaban durante la batalla por la custodia. Dormía toda la noche la mayoría de las noches, y su apetito regresó por completo. A veces hacía preguntas sobre sus padres biológicos de la nada, como preguntándose cómo se veían o si tenían los mismos intereses que ella. Respondimos honestamente sin entrar en los detalles dolorosos sobre la muerte de Anna. También preguntó por el bebé que fue cambiado con ella,
y hablamos de Ana en términos generales, diciendo que habría tenido la misma edad y podría haberle gustado cosas similares. Siempre me aseguré de enfatizar que nuestro vínculo como familia no se debilitó por la biología y que el amor construido durante 10 años era real y duradero. Sophie parecía aceptar esto y generalmente pasaba a otros temas bastante rápido. Mi esposo notó que tenía más confianza en la escuela y hacía nuevos amigos más fácilmente que antes. Su maestra dijo que Sophie participaba más en clase y parecía más feliz en general. Me encontré pensando en Ana constantemente durante esos meses. Tarde en la noche, me quedaba despierta preguntándome cómo se veía y cómo era su personalidad. Mi esposo y yo hablamos varias veces sobre visitar su tumba, pero cada vez que estábamos a punto de decidir, nos retractábamos de la idea. Se sentía demasiado doloroso enfrentar la realidad de su muerte de una manera tan concreta. Un sábado por la tarde, estábamos trabajando en el patio trasero y mi esposo sugirió que plantáramos un árbol en memoria de Ana en su lugar. Me encantó la idea de inmediato porque se sentía como crear algo vivo y en crecimiento en lugar de centrarse en la muerte. Fuimos al vivero y elegimos un joven arce con hojas de color verde brillante. Esa noche, cavamos un hoyo en la esquina del patio donde recibiría buena luz solar. Sophie salió y preguntó qué estábamos haciendo. Mi esposo le dijo que estábamos plantando un árbol para su hermana Ana, a quien nunca llegó a conocer. Sophie se quedó allí mirando cómo trabajábamos y no dijo nada durante un rato. Después de que terminamos de plantar y regar el árbol, preguntó si podía ayudar a cuidarlo. Dijimos que por supuesto, y los tres nos quedamos allí mirando el pequeño árbol juntos. Integración y aceptación. Unas semanas después de plantar el árbol de Ana, Sophie nos sorprendió en la cena al preguntar si podía escribir una carta a Ana. Mi esposo y yo intercambiamos miradas y le pregunté qué quería decir en la carta. Sophie dijo que quería contarle a Ana sobre su vida y lo que podrían haber hecho juntas si las cosas fueran diferentes. Sentí que las lágrimas comenzaban, pero las contuve y dije que era una idea hermosa. Esa noche, Sophie se sentó en la mesa de la cocina con papel y lápices de colores mientras la ayudábamos a escribir. Describió su escuela y sus amigos y sus actividades favoritas. Escribió sobre nuestras tradiciones familiares y los viajes que hicimos juntas. Dijo que deseaba que hubieran sido hermanas que crecieron y jugaron juntas. Dibujó fotos de nuestra casa en el patio trasero con el árbol de Ana. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y preguntó qué debíamos hacer con ella. Mi esposo encontró una pequeña caja de madera en el garaje y colocamos la carta dentro junto con una foto de nuestra familia. Al día siguiente, tuvimos una pequeña ceremonia debajo del árbol de Ana, solo nosotros tres. Cavamos un agujero cerca de las raíces y enterramos la caja allí. Sophie dijo algunas palabras sobre la esperanza de que Ana estuviera en paz donde quiera que estuviera. Agregué que siempre la recordaríamos y mantendríamos viva su memoria a través del árbol. Mi esposo dijo que a Ana le hubiera encantado tener a Sophie como hermana. Un año después de que nos enteramos por primera vez del cambio en el hospital, nuestra familia se sintió completamente diferente a cómo se había sentido durante esos horribles meses de incertidumbre. Sophie entendió su complicada historia de origen y la había procesado de una manera saludable que no definió toda su identidad. Sabía que fue cambiada al nacer y tenía padres biológicos que nunca conocería. Pero se sentía segura en nuestro amor y compromiso. Los tres habíamos aprendido que la familia es algo que se construye a través de años de cuidado diario y no solo algo determinado por la conexión genética. Celebramos el aniversario en silencio sin darle mucha importancia. Sophie apenas parecía recordar la fecha exacta, lo que nos dijo que realmente había superado el trauma. Mi esposo y yo nos sentimos agradecidos de haber luchado tanto para mantener a nuestra familia unida y haber tomado las decisiones correctas incluso cuando todo parecía imposible. Casi al mismo tiempo, Landra llamó para decirnos que los Lane habían completado su libertad condicional con éxito. Dijo que se habían mudado a otro estado para comenzar de nuevo en un lugar nuevo. Kira aparentemente estaba en terapia intensiva trabajando a través de su dolor y culpa por la muerte de Ana. Edward había encontrado un nuevo empleo y estaban tratando de reconstruir sus vidas separadamente de la tragedia que los definió durante tanto tiempo. Lisandra preguntó si queríamos su información de contacto en caso de que Sophie alguna vez quisiera comunicarse cuando fuera mayor. Mi esposo y yo lo discutimos y decidimos guardar la información en un lugar seguro, pero no compartirla con Sophie a menos que ella lo pidiera específicamente cuando fuera adulta. No les deseábamos daño a los Lane, ni queríamos que sufrieran para siempre, pero nos sentimos aliviados de que ya no fueran parte de nuestras vidas, ni una amenaza para la estabilidad de nuestra familia. Su capítulo en nuestra historia se había cerrado, y finalmente pudimos avanzar por completo. Cuando Sophie comenzó la escuela secundaria ese otoño, parecía haber integrado completamente su historia de origen en su sentido de sí misma, sin dejar que definiera quién era. Les contó a algunas amigas cercanas sobre haber sido cambiada al nacer, y lo encontraron fascinante en lugar de raro o traumático. Una amiga le hizo muchísimas preguntas sobre cómo se sintió al enterarse.
y Sophie respondió con naturalidad sin emocionarse. Su resiliencia me asombró y confirmó que habíamos tomado las decisiones correctas durante toda la crisis. Se unió al periódico escolar y escribió un ensayo sobre la familia que su maestra elogió por su madurez. Sophie estaba prosperando de maneras que parecían imposibles durante esos meses oscuros de la batalla por la custodia. Mi esposo y yo decidimos renovar nuestros votos matrimoniales en nuestro aniversario ese año. Llevábamos 15 años casados y queríamos conmemorar la ocasión de una manera significativa que incluyera a Sophie. Planeamos una pequeña ceremonia en nuestro patio trasero bajo el árbol de Ana, que había crecido más alto y más frondoso durante el último año. Invitamos solo a nuestros familiares más cercanos y algunos amigos. Durante la ceremonia intercambiamos promesas, no solo el uno al otro, sino también a Sophie. Mi esposo prometió ser siempre su papá, independientemente de la biología, y apoyarla en cada desafío que trajera la vida. Prometí amarla incondicionalmente y ayudarla a crecer hasta convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Luego Sophie leyó un poema que había escrito ella misma sobre cómo el amor es más fuerte que el ADN, y la familia se construye a través de experiencias compartidas, no de genética compartida. Todos estaban llorando cuando terminó, y me sentí abrumada por la gratitud por nuestra familia, y todo lo que habíamos sobrevivido juntos. Defensa y mirando. Hacia adelante. Después de la ceremonia, comimos pastel, y Sophie corrió jugando con sus primos como cualquier niña normal feliz. Comencé a ser voluntaria en una organización de apoyo para familias afectadas por errores hospitalarios y situaciones de cambio al nacer unos meses después de la renovación de nuestros votos. Compartir nuestra experiencia con otras familias que atraviesan crisis similares ayudó a dar significado a todo lo que habíamos soportado. Hablé con padres que recién estaban descubriendo cambios y los ayudé a navegar por las complejidades emocionales y legales. Algunas situaciones involucraban a familias que querían mantener relaciones con ambos niños, mientras que otras eran más contenciosas como la nuestra. Mi esposo se unió a mí en el trabajo de defensa centrado en mejorar los procedimientos de identificación hospitalaria para prevenir futuros cambios. Testificamos en audiencias legislativas estatales sobre la necesidad de mejores protocolos y sistemas de seguimiento. El trabajo se sintió importante y nos ayudó a canalizar nuestra ira y dolor en algo constructivo que podría proteger a otras familias de pasar por lo que experimentamos. Sophie llegó a casa de la escuela una tarde unos 6 meses después de la renovación de nuestros votos y preguntó si podía hacer su proyecto de narrativa personal de 8º grado sobre haber sido cambiada al nacer. Mi esposo y yo nos sentamos con ella en la mesa de la cocina para hablar sobre lo que se sentía cómoda compartiendo públicamente. Explicó que quería escribir sobre cómo los lazos familiares importan más que la biología y cómo el amor puede superar situaciones realmente difíciles. Le preguntamos si estaba segura de querer que sus compañeros supieran detalles tan personales sobre nuestra familia, y ella dijo que sí. Que tal vez ayudaría a otros niños que se sentían diferentes o tenían historias familiares complicadas. Pasó 2 semanas trabajando en el ensayo y nos mostró borradores mientras refinaba su mensaje sobre la familia elegida versus la conexión biológica. Su maestra me llamó después de leer la versión final y dijo que la madurez de Sophie al manejar un tema tan complejo era notable para alguien de su edad. El ensayo obtuvo las mejores notas y Sophie lo presentó a su clase con una confianza que me hizo sentir increíblemente orgullosa. Habían pasado 2 años desde esa horrible reunión en el restaurante, cuando nos enteramos de la muerte de Ana y la demanda de custodia de los Lane. Nuestra familia había sobrevivido a algo que podría habernos destruido. Pero en cambio, salimos más fuertes y más conectados. Sophie estaba prosperando en la escuela con buenos amigos y relaciones saludables. Mi esposo y yo habíamos procesado nuestro dolor por Ana a través de la consejería continua y encontramos la paz al amar a una hija que nunca llegamos a conocer. El papeleo legal se encuentra en nuestro archivador como prueba de que nadie podría volver a amenazar a nuestra familia. Construimos una vida que reconoció nuestra complicada historia sin dejar que definiera nuestro futuro. Sophie conocía su historia de origen y la había integrado en su identidad de manera saludable. La vida nos dio una situación imposible con pérdidas, batallas legales y dolor, pero encontramos nuestro camino hacia el otro lado juntos. Y ese es el resumen de hoy. Me gusta cuando las historias tienen algo que realmente puedes llevar contigo. Si esta lo hizo, me alegro de que te hayas quedado.